Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende a qué hora estén viendo este video. Hoy nos reunimos a reflexionar el Evangelio de este domingo en el cual celebraremos la semana 24 del tiempo ordinario. Nuestra primera lectura, tomada de Isaías: la persona justa se sostiene en todas sus pruebas por la firme creencia de que Dios está con él. Nuestra segunda lectura, tomada de la carta de Santiago: la fe sin buenas obras está muerta. Y nuestro Evangelio, tomado de San Marcos: aunque Pedro declara su fe en Jesús como el Mesías, no tiene idea de lo que eso implica. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Salió Jesús con sus discípulos hacia los pueblos de Cesarea de Filipo, y por el camino les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: algunos dicen que eres Juan Bautista, otros que Elías, o alguno de los profetas. Entonces Jesús les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro le contestó: tú eres el Mesías. Pero Jesús les dijo con firmeza que no conversaran sobre él. Luego comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser rechazado por los notables, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, que serían condenados a muerte y resucitaría a los 3 días. Jesús hablaba de esto con mucha seguridad. Pedro pues lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Pero Jesús, dándose la vuelta, vio muy cerca a sus discípulos. Entonces reprendió a Pedro y le dijo: apártate y ponte detrás de mí, Satanás. Tus ambiciones no son las de Dios, sino de los hombres. Luego Jesús llamó a sus discípulos y a toda la gente y les dijo: el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, tome su cruz y me siga. Pues el que quiera asegurar su vida la perderá, y el que sacrifique su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Palabra del Señor. Podríamos decir que hay 2 tipos de fe. La primera es la fe de quienes creen porque siguen las tradiciones de sus antepasados, manteniendo firmemente su tradición de fe. Esto podría llamarse una fe heredada. Y la segunda es la fe de quienes la han ganado a través de la razón y de un pensamiento filosófico. La segunda podría llamarse una fe personal. Existe una diferencia importante entre las dos. Los poseedores de una fe heredada tienen la ventaja de que no se dejan tentar fácilmente. Incluso cuando se enfrentan a argumentos filosóficos que podrían contradecir su fe, esa fe sigue siendo fuerte debido a las tradiciones que han heredado de sus antepasados. Además de esto, nunca han dependido de la especulación filosófica. Pero también tienen una desventaja. Su fe no suele estar bien razonada o pensada, y con frecuencia es una fe de hábitos y rutina. Los poseedores de una fe personal también tienen una ventaja. Han descubierto a Dios con su razonamiento y por eso son muy fuertes en su fe. Pero ellos también tienen una desventaja. Pueden ser persuadidos por la lógica y si se enfrentan a fuertes argumentos contrarios, pueden verse tentados a abandonar su fe. Para poder resistir los desafíos, la fe debe basarse en algo que vaya más allá de la propia experiencia personal. Las personas que obtienen su fe de estas 2 formas tienen todas las ventajas. Dependen en gran medida de las tradiciones de sus antepasados y al mismo tiempo aprovechan su capacidad para pensar las cosas por sí mismos. Por tanto, tienen la mejor y más perfecta fe. Ya no basta con nacer en la fe. Una fe heredada es una fe de segunda mano y puede ser muy vacía. No basta con decir: mis padres eran creyentes.
Cada generación debe convertirse de nuevo. Se ha dicho que muchos asistentes a las iglesias son poco mejores que los paganos bautizados. Eso parece excesivamente duro. Sin embargo, vemos muchos rostros tristes y cansados en la iglesia. Los rostros de personas que llegan tarde y se van temprano. La pregunta que Jesús hizo a los apóstoles es la pregunta más importante del Evangelio. Se trata de la identidad de Jesús. Hizo la pregunta no por su propio bien, sino por el de ellos. Una pregunta obliga a la gente a pensar en creencias. Primero preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Las respuestas estaban fuera de lugar. Luego se volvió hacia ellos y les dijo, bueno, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Y Pedro le respondió, tú eres el Cristo. El Cristo significa el Mesías. San Mateo expresa así la respuesta de Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Y esta es la fe fundamental sobre la que se fundó nuestra iglesia. Es importante que propongamos nuestras propias respuestas para poder expresar nuestros propios valores y creencias como cristianos. Ya no basta con repetir las respuestas oficiales. Tenemos que hacer nuestra la fe para que esté viva e influya en nuestras vidas. La fe de nuestros padres no es nuestra hasta que recorremos el camino nosotros mismos. Necesitamos crecer en nuestro entendimiento de la fe. Debemos creer por convicción personal. Cuantas más personas de ese tipo tengamos en la iglesia, más se basará en la roca. Está claro que Pedro no entendió completamente lo que había dicho. Cuando reconoció a Jesús como el Mesías, no sabía que Jesús sería un Mesías sufriente. Y eso era algo que tenía que aprender y aprender por las malas. Pedro hizo una perfecta profesión de fe. Lo hizo absolutamente bien con sus palabras. Pero cuando se trató de actuar con esa fe, fracasó. Su punto más bajo fue cuando negó haber conocido a Jesús. Esto nos muestra que necesitamos la gracia de Dios, no solo para profesar nuestra fe, sino también para vivirla.